Jirnip llegó al Coliseo y entraron por la puerta de los VIP. Por supuesto, sus guardias entraron primero, y una vez comprobaron que no había peligro, el emperador los siguió a donde lo esperaban 5 personas. Ellos eran un grupo de aventureros, que no se molestaban con las formas y modales de la nobleza, y se presentaron con su equipo de batalla, el cual Jirnip no pudo estimar su valor. El emperador fue el primero en saludar con una pequeña reverencia, aunque era algo impropio de un gobernante hacer eso. Acto seguido, el líder del grupo, Freybars, hizo lo propio y presentó al grupo conocido como Canario de Plata. Él llevaba un laúd y un estoque, pero todo su equipo relucía con un brillo mágico. Todos eran objetos de primera, en especial el laúd, que era conocido como Sinfonía Estelar. Jirnip los conocía gracias a las historias que se contaban sobre ellos, ya que después de todo eran los aventureros más famosos del imperio. A pesar de esto, también quería que ellos se presentaran formalmente. Freybars parecía estar a punto de presentarlos con una canción, pero fue detenido por Keila no Sedestin, el ladrón del equipo, quien se disculpó por su rudeza, pero Jirnip no era el tipo de persona que se molestaba por esas cosas. Incluso Bassiewood se rió del comentario. De hecho, el aventurero también conocía a Bassiewood, el relámpago. El apodo de Keila era Nube Oscura, aunque no le pareció correcto que se presentaran con esos sobrenombres. En su lugar deberían cada uno decir su nombre frente al emperador, y comenzaron con CD, quien eran los ojos y oídos del grupo. Siguieron con su guerrero, Fan Long, que en realidad era un semi-humano, mitad hombre, mitad simio, con 1,70 de estatura, conocido como el Señor de las Bestias, por su habilidad de canalizar espíritus animales. Parecía ser incluso más fuerte que Bassiewood. El siguiente fue el sanador, Shakuyo, pero se hacía llamar Unkei y era seguidor del Buda. Por sus habilidades era un lanzador de magia espiritual que servían tanto como para curar a sus aliados como para dañar a enemigos no muertos. El Buda en cuestión era una entidad del sur con solo algunos seguidores, que no llegaba al rango de los 4 dioses, y el monje Unkei era famoso por ser una molestia para los templos, ya que utilizaba magia curativa sin seguir los métodos de estos, que dictaban los precios de dicha magia. En realidad, su alto rendimiento contra los no muertos ya había llamado la atención de Jirnip, y aunque era problemático para los templos, él no tenía una afiliación directa con ninguna religión, así que podía usar sus servicios sin problemas. El último llevaba el nombre de Powapon. Llevaba el torso desnudo, el cual era de un bronceado oscuro, con patrones blancos por todos lados, probablemente un chamán de tótems. Y a pesar de su apariencia, en realidad era un hombre sumamente ordinario, con su lenguaje y su actitud. Ahora que se habían reunido, su trabajo era simple. Eran los guardaespaldas del emperador para ese día. Freybars asintió y le dijo que no había de qué preocuparse, pero antes de irse, Sede lo detuvo. Mencionó que si su trabajo era el de guardaespaldas, no era buena idea que se separaran mucho. Jirnip aceptó, dado que ellos eran profesionales, haría todo lo que le dijeran para garantizar su seguridad, pero quería que sus 2 caballeros se mantuvieran a su lado en todo momento. Si pasaba lo peor, Canario de Plata les dio la instrucción de escoltar al emperador en la huida, mientras ellos repelían a cualquier enemigo que apareciera. Aunque Sede se dirigió irrespetuosamente al emperador, no había problema siempre y cuando no lo repitiera frente a otros dignatarios. Freybars tocó una canción, y esta los envolvió a todos en una sensación extraña. La habilidad de tocar melodías mágicas del bardo, que podía evocar efectos a través de una canción. Jirnip preguntó si esa habilidad podía ser usada para controlar a alguien, y el bardo le dijo que podían transmitir un efecto de sugestión y fascinación similar a los hechizos. La pregunta venía porque recordó cómo Demiurg les hizo obedecer, utilizando solo su voz sin que pudieran resistirse de ninguna manera. Seguramente era una de las aplicaciones de la melodía mágica. De hecho, preguntó en particular por los hombres sapo, que era el rostro que Demiurg mostró en aquella ocasión. Y sí, los hombres sapo tenían la habilidad de efectuar melodías mágicas, aunque no eran muy poderosos, solo las usarían para confundir a su enemigo. Jirnip ya los había investigado, y el hecho es que Demiurg no parecía ser un hombre sapo como tal, quizá una variante más poderosa como un rey hombre sapo, o un mutante de aquella especie.
aunque esas suposiciones podían estar completamente erradas. No había forma de saber si se trataba de algo así. En todo caso, le daría a Freybards la descripción completa para que pudieran investigar el origen e identidad de esa criatura. Era raro preguntar a los aventureros teniendo a Flodder a su disposición, pero por su traición estaba fuera de los planes tener contacto con él. La ausencia del mago fue una gran pérdida para el Imperio, y era una de las razones por las cuales ahora estaban siendo escoltados por este grupo. Se excusó diciendo que no estaba bien seguir dependiendo de una sola persona, en este caso el anciano mago Flodder. Como estudiantes debían buscar sus propias respuestas en lugar de siempre preguntar por ellas, a lo que el resto solo rió. Y dado que los honorarios de Canario de Plata habían sido más que suficientes, tampoco iban a preguntar de más. De los cuartos VIP había uno para los inversionistas del Coliseo, otro para los nobles y uno para el emperador. Sede ya había investigado el lugar, pero aún así solicitó entrar primero para estar segura de que no había peligro. Y así era, el cuarto estaba asegurado. Desde adentro podían ver la arena del Coliseo y la multitud vitoreando a los peleadores. Además que ese día había una asistencia especialmente elevada, dado que se presentaría el campeón del Coliseo, el Lord Marcial. Alguien abrumadoramente poderoso quien ya había agotado a todos los rivales dignos que pudieran enfrentarlo. No quedaba nadie capaz de encararlo en la arena. Mientras Jirnip observaba, Canario de Plata terminaba de revisar la habitación. Con sus habilidades de detección habrían de buscar objetos mágicos o rastros de hechizos que hubiera ahí. Y dado que la melodía de su líder les había dado un aumento en la percepción, era poco probable que se les escapara algo. En general, debían estar seguros así. Jirnip solicitó que ejecutaran un hechizo para detectar también personas ocultas en las cercanías, alguien invisible incluso, lo cual Freybards habría de realizar. Pero el emperador seguía preocupado de que fueran a ser espiados. Sin embargo, los aventureros reforzaron su confianza diciendo que ya habían sido fortificados y realizado todos los protocolos posibles. Protegerse aún más era imposible, pero también innecesario. La cosa es que Jirnip aún ocultaba el motivo de sus preocupaciones, el cual era el rey hechicero, y temía que si lo supieran, simplemente no hicieran todo lo que estuviera en sus manos, porque o bien sería inútil, o no se hubieran presentado en primer lugar. Estos aventureros, tan fuertes como eran, muy probablemente ya habían realizado su propia investigación, y tenían una buena lectura del poder del rey hechicero, incluso si Jirnip hubiera ocultado la mayoría de esa información. Tampoco debería ser difícil que intuyeran el motivo por el cual fueron contratados. Para entonces, una gran ovación se escuchó en el Coliseo. La batalla que se estaba llevando a cabo había terminado. Hacía tiempo, uno de los gladiadores fue derrotado, pero su vida fue perdonada, y el hecho de sobrevivir a ese episodio le permitió despertar su verdadero poder y eventualmente convertirse en campeón. Para cuando esto pasó, la pena de muerte ya había sido abolida. Este fue un Lord Marcial diferente al actual, pero le hizo pensar que necesitaba alguna forma de ponerlo de su lado, ya que los gladiadores no tenían lealtades propiamente dichas, solamente se dedicaban al espectáculo y al combate. Dicho esto, el trabajo preliminar de Canario de Plata había terminado, y aunque eran guardaespaldas, no les sería permitido permanecer en la habitación, ya que habría negociaciones con estricta confidencialidad que se llevarían a cabo, aunque Nimble y Bassiewood sí que se quedarían. Les preocupaba que fuera tras él un asesino del mismo nivel que Sede, y ese sería Iyanilla, alguien que puede utilizar ninjutsu para atacar sin ser visto, y si Nimble y Bassiewood eran fuertes para defenderlo en el cuerpo a cuerpo, no era el mismo caso para los ataques mágicos, cosa que preocupaba a Unkei. Pero sin importar los motivos, Jirnip ya lo había decidido y tuvieron que salir. Para estar seguros, lo que sí necesitaban saber era quiénes iban a ser sus invitados, y se los dijo comprometiéndolos a guardar el secreto. Eran los sumos sacerdotes del dios del fuego y del dios del viento, además de otros 4 sacerdotes de menor rango. Además de eso, rompieron la cerradura de la puerta para poder entrar rápidamente en caso de ser necesario. Incluso estuvieron a punto de romper también la puerta, pero fueron detenidos por los caballeros de Jirnip. Además de que perder la puerta haría más sencillo que alguien del exterior escuchara lo que se hablara dentro, y no querían entrometerse en asuntos políticos.
A Jirnik le impresionaba la confianza que tenían estas personas para poder tomar esa clase de decisiones sin tener en consideración que estaban frente a la persona más poderosa del país. Con tal de cumplir con su misión de la mejor manera posible, podían desobedecer órdenes y tomar sus propias decisiones, como verdaderos aventureros más que como guardaespaldas personales. Cuando los aventureros se retiraron, los caballeros comenzaron a preparar bebidas para ellos y para los invitados que llegarían. Aunque Bassigwood pensaba que debieron traer a una sirvienta para eso, Jirnip le dijo que no valía la pena pensar en lo que no hicieron y se concentraran en lo que sí podían hacer. El segundo encuentro del Coliseo estaba comenzando y los gritos de aliento estaban acompañados de rugidos de bestias salvajes. Aparentemente, antes de esto, el Lord Marcial había luchado con aventureros y monstruos, lo cual resultaba sumamente llamativo para la audiencia, por la probabilidad de ver explosiones, magia y técnicas espectaculares. Jirnip pensaba que era una vista muy pacífica, pero Bassigwood no compartía su opinión, ya que incluso pudieron ver cómo uno de los guerreros había sido partido por la mitad por una bestia. Aunque no hablaba de las peleas, sino de la audiencia, en comparación con la situación actual del imperio, donde todos tenían miedo del rey hechicero y la popularidad del emperador bajaba, aquí, en el Coliseo, todos parecían disfrutar su vida en la capital. Anteriormente, Jirnip se acercó al rey hechicero porque este aún no era un rey, pero ahora que tenía su propio dominio, pedirle ayuda y cooperar era algo prácticamente imposible, ya que políticamente eran iguales, y en poder Ainz era sumamente superior. Si hubiera sabido los límites del poder del rey hechicero, no hubiera llegado a tanto en la guerra pasada, y mientras no supiera cuál era el poder de sus vasallos, estaban aún en mayores aprietos. Ahora, la nueva preocupación era que estos vasallos fueran en realidad más fuertes que el mismo rey, ya que de hecho era lo normal. Un regente ejercía un poder político, mientras que los soldados eran quienes en verdad tenían fuerza. Era el caso suyo y de sus 4 caballeros, así como también en los demás reinos donde había campeones y aventureros. No se sabía de un rey que fuera poderoso. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad Ainz no era el más fuerte de su propio reino, sino sus vasallos? Esta observación la hizo Nimble, pero Jirnip, que no deseaba pensar en más escenarios lúgubres, le mandó callar inmediatamente. Entre sus planes estaba tratar de acercarse a los niños elfos oscuros, Aura y Mare, pero su juventud era problemática, no les podía tentar con cosas superficiales para darles algo de información. En fin, algo se les ocurriría. Para entonces tocaron a la puerta y eran los invitados de su majestad, 6 hombres. Aunque Sede interrumpió su entrada, si bien los números eran correctos, 2 de sus miembros no eran sacerdotes comunes. Eran en realidad miembros del equipo punitivo, es decir, aquellos que asesinaban a los herejes. Asesinos al igual que Sede. Después de comprobar su identidad, se les permitió la entrada. Pese a que habían sido groseros, los miembros de Canario de Plata tenían razón en sospechar, ya que esos 2 eran miembros de un equipo especial de la teocracia, conocidos como las Escrituras, tal como lo anotó Jirnip en una hoja de papel para mantener la discreción y al mismo tiempo preguntar a su invitado si estaba en lo correcto al asumir que esa era su identidad. Antes de las negociaciones, se dispusieron a disfrutar del combate. El evento principal estaba en su punto más álgido. Mientras observaban, se comunicaron a través de papel, primero con una serie de preguntas al emperador como ¿por qué le había pedido a Ainz usar ese hechizo? ¿Cuál era su posición en el asunto? ¿Y cuánto sabía sobre el rey hechicero? Era natural que no confiaran en él, y entendiéndolo se dispuso a escribir sus respuestas, pero el anunciador de la arena los interrumpió, ya que presentó a Jirnip ante el público. Este se disculpó y se levantó para saludar a su gente desde la habitación VIP. Las personas lo aclamaban. A pesar de que ahora tenía algunos detractores, su popularidad no había caído del todo, y la gente lo ovacionaba por igual. Antes de comenzar el último combate habrían de hacer ciertos preparativos, así que el anunciador les pidió esperar pacientemente. Pero, ¿con quién lucharía el Lord Marcial? Aunque la pregunta era simple en apariencia, la verdad no tenía una respuesta que dar. Parece que el encuentro fue decidido de manera apresurada e incluso no aparecía en el programa. Era una pelea especial que se había guardado como secreto.
Si podía pelear con el Lord Marcial, tenía que ser un aventurero de rango adamantita, y como Canario de Plata estaba ahí, entonces debía ser del grupo de las 8 ondas. El sacerdote del dios del fuego estaba consciente de que la fuerza atraía a las masas, e incluso fue tan lejos como para decir que deberían reclutar al Lord Marcial en las filas del ejército, si no querían seguir perdiendo poderío militar. Era interesante porque la teocracia es una nación exclusiva de humanos, que desprecia a las demás razas. El Lord Marcial no era de la raza humana, pero que él dijera algo así podía provocar un malentendido. Hablaba de su opinión personal como un líder, y para nada como la opinión de su propio país, ya que estando en las mismas circunstancias, él nunca recurriría a eso. Girnip estaba a punto de escribir su respuesta nuevamente, pero el anunciador los volvió a interrumpir para presentar al retador del Lord Marcial, y la curiosidad le impidió continuar sin antes saber con quién iba a enfrentarse el campeón. Dependiendo de cómo fueran las cosas, podría incluso invitarlo a formar parte de los 4 caballeros, ahora que el inamovible había muerto. El anunciador comenzó diciendo: «El nombre del retador es conocido por muchos en la audiencia. Este gran hombre ha venido hoy a honrarnos con su presencia. Les presento al Rey Hechicero, Su Majestad Ainz Gon». ¡Ah! Un sonido de completa estupefacción escapó de Girnip, que no tenía idea de lo que estaba pasando. Todo el coliseo estaba igualmente confundido, y la sala VIP estaba en completo silencio. Era imposible que el líder de un país se presentara como un gladiador. Además, ellos estaban manteniendo estricta vigilancia sobre el reino hechicero, para saber sobre cada movimiento de su rey, y que pudiera simplemente aparecer ahí y además haber preparado el encuentro de esta manera sin que nadie se diera cuenta, era completamente ridículo. Girnip se estremeció de miedo al pensar que Ainz podía hacer todo eso sin que él se diera cuenta en lo absoluto. Los emisarios, por supuesto, pensaban que fue Girnip quien había llamado al rey hechicero, pero rápidamente este les dijo que se abstuvieran de pensar algo así. Todo era una trampa, una conspiración del rey hechicero para seguir mancillando el nombre del emperador. Pero algo así era muy difícil de creer, ya que fue Girnip quien eligió el lugar de la reunión. Pero si él hubiera planeado la presencia de Ainz, no tendría sentido que tuviera tanto miedo, al punto de no poder ocultarlo frente a sus invitados. De ser un plan de Ainz, no podía descifrar de dónde había obtenido la información, y de repente un aire frío le recorrió la espalda. Exactamente, ¿a cuántos pasos delante de él estaba el rey hechicero? Los emisarios anunciaron su inmediata retirada. No podían confiar en Girnip. Pero era tarde. La voz del intruso resonó en los oídos de su presa. Girnip Runfarlord Elnix. Ha pasado mucho tiempo, saludó Ainz mientras él intentaba controlar su cuerpo que seguía temblando. Pero de alguna manera logró devolver el saludo diciéndole: no esperaba encontrarlo aquí. Y Ainz respondió diciendo que el sentimiento era mutuo, pero su risa macabra indicaba que no pensaba que fuera una coincidencia en lo absoluto. Al tomar control de las charlas secretas entre el Imperio y la teocracia, aplicaría presión a ambos bandos y podría prevenir su alianza. Es lo que pensaba Girnip, del genio retorcido de Ainz. Él le preguntó a los presentes si eran amigos suyos, y por supuesto esto lo tomó como una prueba más. Si negaba su relación ahora, sería irreparable. Pero si le decía su identidad, era lo mismo que venderlos. De hecho, Girnip no fue capaz de responder, diciendo simplemente que se sentía mal, a lo que Ainz le recomendó tomar mejor cuidado de su cuerpo, y se presentó con el resto. Ahora era un tema de diplomacia. Si un líder de una nación se presentaba formalmente, no podían simplemente quedarse callados. Ignorando el insulto que sería dejarlo sin una presentación apropiada, los emisarios se disculparon y anunciaron nuevamente su retirada, mencionando que recibirían noticias de ellos más adelante y que ahora tenían que retirarse a atender una emergencia. Y viendo cómo se levantaban de sus asientos, Ainz también dio vuelta a la arena para reanudar el encuentro. Los miembros de la teocracia reprocharon a Girnip de haberles tendido una trampa desde el lugar de la reunión e incluso que fueran testigos de su presentación en ese lugar, haciéndolos quedar como tontos, tratando incluso de venderlos al enemigo con tal de salvar su nación,
Ahora era claro que sí había sido él quien le pidió a Ainz lanzar ese hechizo tan monstruoso en la guerra, y nada de lo que dijera Girnip podría cambiar esa percepción. El golpe del rey hechicero fue ejecutado magistralmente, sin hacer movimientos militares o políticos. Una simple aparición destruyó todos los planes del imperio sin posibilidad de recuperación. Aun si Girnip no los había traicionado, la realidad es que su plan fue revelado, y por tanto no era seguro hacer ningún trato con él. Pero no les permitiría abandonar ese lugar sin al menos escuchar su opinión sobre el rey hechicero, de tal forma que sus caballeros desenvainaron preparados para luchar de ser necesario. Pero los sacerdotes dieron una respuesta. El rey hechicero es un no muerto que odia la vida, y no había manera en la que ellos permitieran que un ser así fuera llamado rey. Pero era cierto que no podían derrotarlo en una batalla, así que habrían de investigar la forma de hacerle frente. Esta interacción iba más allá de lo que se veía a simple vista. Si los sacerdotes consideraban que Girnip había traicionado a la humanidad, entonces podrían excomulgarlo de los templos, y como tal, las personas perderían por completo la fe y la lealtad a su emperador, provocando la caída del imperio. Ahora que Girnip no tenía cartas que jugar, no le quedaba ninguna otra opción más que hablarles con la mayor sinceridad posible. Y la verdad era que, aunque no le creyeran, que no había sido una trampa. Y aunque como ser humano era difícil de decir, el reino hechicero era un reinado muy benevolente y la gente de Irantel vivía en paz. No había garantía de que se mantuviera así, pero al menos estas palabras sirvieron para suavizar un poco la actitud de los emisarios, quienes antes de irse le dijeron que si el destino lo quería, volverían a verse, abriendo la puerta a las negociaciones en el futuro si había las condiciones adecuadas. Girnip les pidió que se quedaran a ver la pelea, ya que quizá de esa forma podrían encontrar una forma de vencerlo, siendo que como rey de las conspiraciones era imposible derrotarlo con ingenio. El corazón humano era lo único que podían apostar para su victoria. Girnip le deseó suerte al Lord Marcial y oró por su victoria. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.